El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a un Hematolive con el doctor Santiago Calzada. Doctor, ¿cómo está? Hola, un gusto saludarlos a todos. Yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, Nayeli? Producción, ¿cómo Sí. amanecieron hoy? Bien, muy bien, la verdad, pues muy contentos, de estar una vez más aquí, de, pues, traer este tema nuevamente. En el live pasado nos quedamos, hablando, nos hizo falta tiempo, como lo comentamos, Sí, es es un cierto. tema muy, muy largo, Sí, ¿no? muy Pero extenso. les quiero contar a todos que pues estamos totalmente en vivo a través de todas las redes sociales del doctor. Recuerden que lo pueden encontrar como doctorcalzada.hemato en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y también ya en Spotify. Doctor, ¿qué le parece si iniciamos retomando un poquito sobre lo que es pues las leucemias agudas y pues el tratamiento de quimioterapia que fue del que hablamos el año pasado? Sí, claro que sí, por supuesto. Hemos estado platicando ya en los últimos Ujú, videos acerca de las ujú. leucemias agudas. Sabemos que una leucemia aguda es un cáncer de la médula ósea, un cáncer agresivo. La médula ósea se llena de células malignas y estas salen a la circulación y están nadando a lo largo de los vasos sanguíneos en toda la sangre del cuerpo del paciente. El tratamiento principalmente es como con quimioterapia, que Ujú. son medicamentos que generalmente se ponen en la vena y que son muy agresivos, tóxicos y nos dan efectos secundarios, Ok. que eran los que platicábamos el video pasado. Pero además de la quimioterapia existen algunos otros tratamientos que son de los que vamos a hablar el día de hoy y vamos a iniciar platicando de la inmunoterapia Ok. porque a veces los pacientes pues no conocen la diferencia. Es una Ujú. pregunta común de la consulta. Claro, digo, como lo comenta el doctor, pues en el live pasado platicábamos sobre la quimioterapia, que era pues uno de los tratamientos más invasivos que hay, ¿no? Y si mal no recuerdo, había intravenosa, ya hoy en día está también tomado, vía oral. Exacto. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en inmunoterapia y comentábamos también que en el trasplante, ¿no? Y saber, porque pues muchas de las veces uno como paciente escucha de que, ay, es que a X persona le hicieron un trasplante, entonces yo también quiero, porque es lo que dicen que es la solución más rápida cuando no sabemos que a lo mejor no somos aptos, ¿no? Que se deben de cumplir con ciertos requisitos para ser aptos. Pero enfocándonos un poquito en la inmunoterapia, ¿cómo es la inmunoterapia? Sí, claro. Con inmunoterapia nos referimos a ciertos medicamentos que Ujú. se llaman anticuerpos monoclonales. Ok. Ya sabemos que las células de las defensas del cuerpo de una persona producen anticuerpos. Ujú. Los anticuerpos son unas sustancias, claro, microscópicas que tienen forma de Y, que se le pegan a la superficie de, digamos, por ejemplo, bacterias o virus. Es decir, cuando algo nos quiere enfermar, nos quiere infectar, las defensas producen anticuerpos. Los Ok. anticuerpos van hacia esa bacteria, hacia ese virus y lo rodean, se le pegan y es como si fueran banderitas rojas en la bacteria y de esa Ok. forma el sistema inmune encuentra con mayor facilidad a la bacteria y la destruye, ¿sí? Ok. Entonces es un proceso muy importante la Ujú. formación de anticuerpos. En el caso de esta enfermedad de la leucemia, pues también hemos generado medicamentos que Ujú. son anticuerpos que se van y se le pegan a la célula Ujú. maligna. Ok. De esa forma, el propio sistema inmunológico de los pacientes reconocen a esta célula maligna y la destruyen. Entonces, son medicamentos Ujú. que están formados por anticuerpos. Se llaman anticuerpos monoclonales y con monoclonales nos referimos a que es un solo tipo de anticuerpo que va dirigido contra una sustancia muy específica de la célula del cáncer. Ok, y ahora ya teniendo en cuenta que, bueno, este medicamento como tal, se podría decir que es más o menos invasivo a diferencia, por ejemplo, de una quimioterapia. Claro, esa es una pregunta bien importante. Eh, a medida que ha avanzado el tiempo y la ciencia, el conocimiento, se han ido generando más medicamentos que entran en el campo de la inmunoterapia. Ok. Ahora ya prácticamente a todos los pacientes con leucemias agudas tratamos de aplicar un tratamiento combinado que incluya quimioterapia
e inmunoterapia. Ok. Para saber qué inmunoterapia le va a ayudar a nuestro paciente, tenemos que saber exactamente el tipo de leucemia aguda y qué marcadores tiene la célula maligna de ese paciente en su superficie, porque cada célula maligna tiene marcadores diferentes Ok. que se llaman CD. CD4, Sí. CD8, CD19, CD20 tienen un número. Entonces, si la célula maligna de mi paciente tiene CD20, pues yo tengo que poner un medicamento de inmunoterapia que ataque al CD20, ¿sí? Claro. Entonces, se aplican en conjunto, pero respecto a lo que me acabas de preguntar, la quimioterapia siempre es más tóxica Ok. que la inmunoterapia, porque ya hemos dicho en el video pasado que la quimioterapia no distingue qué célula es buena y cuál es mala. Entonces va destruyendo así parejo y el paciente se siente muy mal. La inmunoterapia solamente ataca a las células malignas porque pues se formula en el Ujú. laboratorio para que solo ataque a un marcador que esté específicamente en la célula maligna de la leucemia aguda en este caso. Ok. Entonces, generalmente no va a ser así tan tóxica ni va a tener los efectos secundarios de náusea, vómito, Ok. cansancio, pérdida Mm. de peso, pero los efectos secundarios van a ser más del tipo alérgico. Entonces, al paciente a lo mejor mientras le estamos aplicando Ujú. la inmunoterapia va a tener ronchas, comezón, Ok. eso es lo más leve, pero hay algunas alergias que pueden ser más graves, como tos o falta de aire. Ok, esto volvemos a lo mismo enfocándonos en que pues como siempre lo comentamos, no digo, cada paciente es diferente, cada paciente pues necesita un diagnóstico pues para saber qué tipo de medicamento es apto para esa persona, ¿no? Exacto, eso es súper Ujú. importante. Incluso dentro de las leucemias agudas, pues hay más subtipos y Tipo, subtipos. Entonces, ujú. entre más específico y exacto sea nuestro diagnóstico, mejor va a ser el tratamiento que le podamos ofrecer al paciente. Ok. Ninguna leucemia aguda es igual en un paciente y en otro. Entonces, el tratamiento siempre es personalizado. ¿Qué medicamentos, tanto de quimioterapia e inmunoterapia, le van a servir a mi paciente en particular en este momento, tomando en cuenta su enfermedad, Ujú. su edad, Ok. su estado de fragilidad, si tiene más enfermedades, si toma más medicamentos, etcétera? Entonces, eso es súper importante. Aquí yo tengo una pregunta. Sabemos que existen leucemias agudas y crónicas. En este caso estamos hablando sobre las leucemias agudas Sí, y sabemos que se divide en linfoblásticas y mieloides. exactamente. Ahora, ¿la inmunoterapia aplica para ambas? Sí, aplica para ambas. Ok. En caso de que diagnostiquemos una Ujú. linfoblástica o una mieloide agudas, tenemos que ver qué marcadores tienen Ok. nuestras células y aplicamos diferentes medicamentos de inmunoterapia, pero sí, Ujú. aplica Para, para para las ambas. dos y cada vez hay más inmunoterapia para todos los tipos de cáncer, no solo los que tratamos los hematólogos, sino también los que usan los oncólogos Ok. y algunos otros especialistas como los reumatólogos y los neurólogos también. Ok, o sea, se podría decir que a lo mejor en algún punto se podría convertir en multidisciplinaria o no. Sí, la verdad es que sí, cada vez hay más especialistas que Ujú. están utilizando la inmunoterapia, Ok. es bastante efectiva, es segura y cada vez tenemos más experiencia utilizándola. Y digo, me parece algo muy interesante porque pues yo creo que principalmente algo que a los pacientes como tal les preocupa mucho son más allá del tratamiento, a lo mejor los efectos secundarios y cómo va a repercutir en su calidad de vida, ¿no? Sabemos que pues la enfermedad de la leucemia es una enfermedad grave, es una enfermedad fuerte, es una enfermedad pesada, Sí, como para todavía el tratamiento que te va a ayudar a lo mejor a controlarla sea más invasivo. Entonces, esto de que ya existe la inmunoterapia y cada vez se hagan más investigaciones y sea menos invasiva que, por ejemplo, a diferencia de una quimioterapia, que era como nos comentaba, me parece o sea, pues es muy interesante, ¿no? Como cada vez a lo mejor tratamos de reducir la invasión, pero mejorando siempre pues buscando mejorar la calidad de vida del paciente. sí, es que es impresionante. Ujú. Hace varios años los pacientes se sentían muy mal con la quimioterapia, tenían a fuerza que estar internados para Ujú. recibirla. Eh, Muchos pacientes incluso llegaban a fallecer. Eso todavía es una Ok, sí. complicación que existe con la quimioterapia y la inmunoterapia.
pero cada vez es menos. Cada Ok. vez es menos, cada vez los efectos secundarios son menos y muchas veces podemos aplicar esos Ujú. tratamientos, los dos, la inmunoterapia también, de forma ambulatoria, es decir, en clínicas, en Ok. centros de infusión, donde el paciente llega, se le aplica su tratamiento y se va a su casa a Ok. descansar sin tener que pisar el hospital. Y la inmunoterapia no había comentado, pero Ujú. generalmente se pone por la vena en un Ok. suero, como la quimioterapia Terapia. también. Justamente quería preguntar que cómo era la inmunoterapia, digo, porque al principio pues nos explicaba que era un medicamento, digo, sin embargo yo pensaba que era, a lo mejor pudiera ser tomado, ¿no? Pero Sí, es de forma intravenosa. exacto, esto no hay tomado, generalmente tiene que ser inyectado en la vena y Ujú. ya están saliendo algunos que se pueden inyectar subcutáneos debajo de la piel, pero hasta ahorita son inyectados. Ok, perfecto. Digo, aquí estamos, les recuerdo que estamos totalmente en vivo a través de todas las redes sociales del doctor. Recuerden que lo pueden encontrar como doctorcalzada.emato. Aquí a la gente que nos está viendo en TikTok, si tienen alguna duda, pregunta o consulta sobre el tema, la pueden hacer y la respondemos. Ahora, ¿cuál es el otro tratamiento del otro que íbamos a hablar? Exacto. Ahora ya vamos a pasar a hablar sobre el trasplante de Ok, médula ósea. También se le ha llamado trasplante de células madre. Es un tratamiento muy efectivo contra las leucemias agudas, ¿sí? En este procedimiento, lo que tratamos de hacer es como si le pusiéramos una médula ósea nueva al ok, paciente, una médula ósea nueva y sana ujú, que va a producir células de la sangre que son sanas ok, y que ya no van a tener la enfermedad. Es un procedimiento muy especial ujú, que solamente podemos realizar los hematólogos que tenemos entrenamiento en el trasplante, ok. porque requiere una serie de pasos, es un procedimiento muy fino, muy detallado, hay que estar al Sí, muy pendiente de, preciso, exacto, ¿no? es algo muy preciso y que tiene complicaciones que potencialmente pueden ser bastante graves. Hasta la Ok, fecha sigue siendo un procedimiento con alta tasa de mortalidad, es decir, un ok. paciente puede fallecer al hacerse un trasplante de médula ósea. Es por eso que no es cualquier cosa fácil que se pueda aplicar a todos los Ok. pacientes. Claro, digo, era lo que comentábamos al principio, debido a la intensidad y como lo comentamos, no precisión del trasplante, que es, hay ciertos requisitos que un paciente debe de cumplir, pues para poder ser apto para un trasplante. Exacto. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos que tendría que tener el paciente? Lo más importante, y Ujú, esto es como una ley en la hematología que nos ujú, enseñan cuando estamos estudiando esta subespecialidad, es que tiene que ser una enfermedad que esté avanzada. ok, Generalmente es una enfermedad avanzada, es decir, se aplica para pacientes que ya recibieron ujú, quimioterapia e inmunoterapia y no les fue bien, no se curaron. Esto se llama enfermedad refractaria. ok, O un paciente que recibió su quimio, inmunoterapia, le fue bien, alcanzó una remisión, ujú, una curación, estuvo bien cierto tiempo y la enfermedad regresa. ok, Esto se llama recaída. Cuando ok, esta ujú, enfermedad recae, ahí también empezamos a considerar el uso del trasplante de médula ósea. Entonces es para enfermedad refractaria o recaída, es decir, ok, una enfermedad muy grave. Y hablando de las recaídas, pues eso es algo que a lo mejor no hemos platicado ujú, tampoco, pero las leucemias agudas sí pueden alcanzar una curación ok, con todos esos tratamientos que hemos platicado, pero siempre existe un riesgo de que la enfermedad regrese. ¿Sí? ok, Eso se llama recaída. Por eso en hematología no nos gusta mucho usar la palabra curación. En vez de esta palabra utilizamos otra que se llama remisión, que ok, significa que la enfermedad ya no está, el paciente está al sano y libre de ujú, enfermedad, pero que hay un riesgo de que la enfermedad regrese, regrese. Y por eso tenemos que estar cuidando al paciente y revisándolo y teniendo consultas cada cierto tiempo. ok, Pero sí, entonces, esa es la complicación, bueno, los requisitos que ujú, debería sí, sí, tener un sí, paciente, las condiciones para poder considerarse candidato a recibir el trasplante, ok, ¿verdad? Y luego ya tenemos que ver qué tan agresiva es la enfermedad, qué tan frágil es el paciente, qué otras enfermedades tiene, porque como acabo de decir, el trasplante es un procedimiento muy delicado. Entonces, no es lo mismo trasplantar a un paciente joven ujú, que tiene 30 años y tiene una leucemia aguda,
y no tiene más enfermedades, es fuerte, come bien, hace ejercicio, etcétera, a trasplantar a un paciente de 80 años Claro. con leucemia aguda, que a lo mejor ya tiene azúcar alta, presión alta, a lo mejor ya no se moviliza muy bien, a lo mejor está en silla de ruedas, a lo mejor ya no come muy bien. Entonces, el estado funcional de estos dos pacientes que acabo de mencionar son muy diferentes. Entonces, a veces pacientes que cumplen estas características, que los convierten en pacientes ya muy frágiles, pues no se consideran candidatos al trasplante porque hay una gran probabilidad de que fallezcan con este tratamiento. Durante el proceso, ¿no? Exacto, Digo, volvemos a lo mismo, o sea, por cómo nos explica las cosas, doctor, es un tratamiento pues muy invasivo y vamos a decir que es a lo último que ya uno como doctor, yo supongo que quisiera recurrir, ¿no? Ya vimos que la quimioterapia no funcionó, hace un momento estábamos hablando sobre la inmunoterapia y vemos que tampoco, entonces ya es como su última opción, ¿no? Por claro. decirlo así, ya después de pasar por todos los procesos, buscar todas las formas posibles, que hay para a lo mejor como dice usted, pues no les gusta utilizar la palabra curación, sin embargo, entrar en ese estado de remisión. Exactamente, Y digo, yo lo entiendo y yo lo quisiera entender más como si se pusiera en pausa, ¿no? Por exacto. decirlo, se pone en pausa la enfermedad. Sin embargo, es importante, como cada live lo mencionamos, pues acudir a sus consultas, tener un seguimiento, pues porque yo supongo y siempre he pensado que es peor, ¿no? Una recaída. Vamos a decir, me diagnostican leucemia, paso por todo el proceso, se pone en remisión mi enfermedad, pero sin embargo, muchas de las veces las recaídas son peores, ¿no? Ujú, Exactamente correcto. ujú, Las recaídas siempre son peores. ok, Una enfermedad que recae se considera una enfermedad grave. Entonces, cada recaída nueva hay que aplicar quimioterapia nuevamente y cada nueva ujú, línea de tratamiento, cada línea nueva de quimioterapia, inmunoterapia, es más agresiva que la anterior. ok, Entonces, eso es muy importante. ujú, Para poder entrar a un trasplante, esto también es como una ley de la ok, hematología, el paciente tiene que estar en remisión, ok, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tuve leucemia linfoblástica aguda, me ujú, dieron quimioterapia y me curé. Pasaron años y recaí. Bueno, en esa recaída no puedo entrar directamente a un trasplante. ok, Primero tengo que recibir una segunda línea de tratamiento con quimioterapia, inmunoterapia, y una vez que vuelva a alcanzar la remisión, ujú, se hace el trasplante. ok, ¿Por qué? Porque las células malignas de la ujú, enfermedad siempre son más agresivas que las células buenas del trasplante. Entonces, si el paciente sigue con enfermedad activa y yo lo trasplanto, esas células madre sanas que le voy a ujú, administrar al paciente son más débiles que las células malignas. La célula maligna es muy agresiva y se va a terminar como comiendo a ok, las células del trasplante. Lo destruye y no sirve. Entonces, eso es bien importante ujú, también. Otra cosa, no platicamos sí, ahorita, pero el trasplante de médula ósea se llama así porque cuando empezó a hacerse, lo que se hacía es que a un donador ok, se le sacaba directamente ujú, su médula ósea y se le inyectaba al paciente. paciente, ok, Eso ha evolucionado, ya casi no se hace así. Se puede, ujú, también se puede usar células madre de cordón umbilical, ok, pero lo más común es que sea con sangre periférica estimulada. Es decir, el nombre más correcto ahora del trasplante se llama trasplante de precursores hematopoyéticos. ok, Este es el nombre que se le da a las células madre que están circulando en la ujú, sangre de todas las personas, pero son muy poquitas. Entonces lo que hacemos es a un donador ujú, lo estimulamos, así se llama, con medicamentos que van inyectados como vacunas para que su cuerpo y su médula ósea produzcan muchas células madre, tantas que van a salir de la médula ósea y van a estar nadando en la sangre. ok, Y entonces ese donador, después de varios días de vacunas, va a ir y va a donar células madre, que se hace como si donara sangre. Es exactamente lo mismo, pero se conecta a una máquina que tiene un filtro ujú, y que va a ir sacando solamente las células madre y vamos a juntar una bolsita de células ok, madre que tiene muchas, ujú, 5 millones, 10 millones de ok, células. Y esa bolsita ujú, de células madre se la vamos a transfundir al paciente, que es el ok, receptor del trasplante, y se transfunde como una transfusión normal, normal, común y corriente por la vena. ok, Entonces, ahora todo el proceso del trasplante casi siempre se hace por las venas unas, periféricas de los brazos. ok, Si no es una cirugía, no es nada pues que a los pacientes les vaya a doler.
Entonces, en ese caso, el trasplante de médula podría decirse que es un poco más o menos agresivo Ujú. que otros trasplantes. Por ejemplo, en el de riñón, Ok, el sí. donador de un trasplante de riñón tiene que entrar a quirófano, tiene que someterse a una cirugía, a una anestesia, le quitan un riñón y pues también se somete a todos los riesgos de esa cirugía. El donador sano, pues que se le infecte su Sí, sí. cicatriz, que no sane bien, etcétera, y tiene que seguir en revisiones para asegurarnos que la función de ese riñón que le quedó pues siempre se mantenga de forma correcta. Claro. Entonces, en ese sentido, para los donadores de órgano sólido, Ujú, sí hay que tener muchos cuidados y tienen más complicaciones. En ujú. el caso de médula ósea, no. El donante de médula ósea no le pasa absolutamente nada. Es Sí, rarísimo que le pase alguna complicación. Y eso es bien importante porque a veces van los donadores de médula ósea y tienen miedo o no claro. quieren donar, pero es para el donador es el trasplante menos agresivo Sí. que existe, por así decirlo. Claro, digo, en este caso, pues creo que ya beneficia a ambas partes, ¿no? Digo, este avance en el que vemos que a lo mejor, como usted nos comentaba antes, es de la cadera, De ¿no? la De cadera. la parte donde se saca la Exacto, médula ósea. A lo mejor antes era doloroso y exacto. pues el hecho de saber que te van a meter una simple jeringa en la cadera, pues uno se puede sugestionar o sobrepensar. Pero hoy que nos platica, digo, realmente yo tenía el desconocimiento en que, pues ahora básicamente es como donar sangre. Digo, en este caso Exactamente. estás donando células, pero ahora es el proceso como tal, es como donar sangre, ir, que te hagan un análisis, te lo quitan Claro. y listo. Ya no es tan invasivo ni como usted lo comenta, ni para el donante, ni para el paciente, ¿no? Que las va a recibir. Exacto. Ahora, en este caso, sabemos que existen dos tipos de donaciones, el que ya lo hemos hablado antes, el autólogo y el halogénico. En este caso solo aplicaría el halogénico, ¿verdad? Sí, es variable. Ujú, Generalmente las leucemias agudas son tratadas con trasplantes halogénicos. Esto ok, significa de un donador. sí, Hay ciertas ocasiones, a lo mejor después lo platicamos, en las que se puede ujú, hacer un trasplante autólogo. Eso ok, es cuando el paciente es su mismo ujú, donador, pero generalmente no. Requerimos un donador externo que nos done la, la médula ósea. Y eso es así porque cuando tenemos una célula de un donador, va a existir un efecto que llamamos injerto contra leucemia. Es ok, decir, las células madre nuevas que ujú, aplicamos van a estar siempre como vigilando que no se despierte nuevamente una célula maligna. Y en ok, el caso de que sí se despierte, necesitamos que esa célula buena pues destruya la célula maligna. ya, Este efecto injerto contra leucemia no se ve en el trasplante autólogo. Por eso es que en leucemia aguda necesitamos un trasplante trasplante. halogénico pues preferentemente, ¿verdad? Y pues lo dijiste Ujú, perfectamente bien. Me gustó mucho lo que dijiste. Es como gracias. una transfusión de Ujú, sangre. Lo complicado viene porque para que el paciente pueda ujú, recibir la médula ósea ujú, nueva, necesitamos primero destruirle su propia médula ósea, ok, porque su médula ósea está enferma, ¿sí? De células ujú, malignas de leucemia. Y para destruirla necesitamos aplicar una quimioterapia fuertísima ok, que se llama quimioterapia de acondicionamiento. ujú, Es decir, tengo leucemia aguda, tuve una recaída, entonces me tienen que dar quimioterapia para meterme a remisión. Y una vez en remisión me van a hacer el trasplante, entonces me tienen que dar otra quimioterapia que es más agresiva que todas las que me han dado hasta ok, ahorita, porque es una quimioterapia que tiene que destruir la médula ósea. Entonces los huesos por dentro se van a quedar huecos, sin células, para que la médula ósea nueva pueda llegar y acomodarse, ¿verdad? Tiene ujú. que llegar a esa casa y que no haya nadie Ok, viviendo ahí sí, para para poder poder acomodar. acomodarse bien. Si llega y hay células ahí, el trasplante no funciona. Se dice que Ok, no injerta, ok, como se pierde el trasplante. Entonces, esa quimioterapia de condicionamiento es lo más peligroso del trasplante. Como destruimos la médula ósea, la sangre del paciente se va a bajar tremendamente hasta un nivel casi a cero. Casi cero de hemoglobina, ujú, cero de plaquetas y cero de defensas. ok, Entonces, una vez que está en cero, se hace el trasplante y el trasplante tarda 2 semanas en empezar a funcionar.
Entonces son 2 semanas donde el paciente va a tener la sangre en cero. Y son 2 semanas que tenemos que cuidar que el paciente no vaya a sangrar porque no tiene Sí. plaquetas, entonces tenemos que estarle transfundiendo plaquetas, que no se vaya a infectar porque no tiene defensas. Entonces, si agarra una infección, aunque sea chiquita, una gripa, se puede convertir en una neumonía muy grave. Y que no tenga muchos síntomas de cansancio, falta de aire, porque va a tener sus glóbulos rojos, su hemoglobina también en cero, y Ok. vamos a tener que estarle transfundiendo sangre. Entonces son 2 semanas que el paciente va a tener que tener mucha higiene y transfusiones. Entonces, por eso muchas veces esta parte del trasplante se hace estando internado en el hospital. Ok. Esto sí, porque estamos vigilando que el paciente no tenga estas complicaciones. Pasan 14 días, 2 semanas y el trasplante empieza a funcionar. Las células madre, como por arte de magia, se acomodan dentro de los huesos y la sangre de un día para otro empieza a subir. Ok. Eso le llamamos injerto. El trasplante empieza a funcionar. Y de ahí ya empiezan otros cuidados que ya podremos ir viendo más adelante. Pero en términos generales, ese es el trasplante de médula ósea. A un donador sano lo estimulo para que produzca muchas células madre y las pueda donar. Y a un paciente le destruyo su médula ósea con quimioterapia y le transfundo las células madres sanas. En términos generales, ese es el trasplante Ok. de médula ósea o de células madre o de precursores hematopoyéticos. Todo eso es lo mismo. Ok, digo, me quedo así como que mi cerebro procesa toda la información porque es demasiada información y es demasiado el conocimiento, ¿no? Que vemos y que hay. Digo, aquí producción nos indica que ya se nos acabó el tiempo. Creo que en esta ocasión ahora sí nos pasamos un poquito, pero no hay ningún problema. Es un tema muy interesante. Incluso yo creo que a lo mejor nos vamos a extender hasta una parte 3 para seguir platicando. Digo, esto ya es decisión de usted, doctor. Sin embargo, todo esto que nos acaba de comentar, se podría decir que este tipo de trasplante para ya llegar hasta este punto va a ser mucho más difícil el pre de la donación, ¿no? Lo que tiene que pasar el paciente para poder llegar a esa donación y lo que sigue después. Pero como tal, el trasplante no es tan invasivo, sino lo anterior. Exacto, el trasplante es la transfusión de las células madre. Ok. Lo agresivo Ujú. es la Quimioterapia. quimioterapia de condicionamiento. Pero sí, yo creo que a lo mejor ahorita platicamos también Ujú. con producción a ver Sí. si hacemos una sesión más Ujú. con este tema. A lo mejor, de hecho, ahorita tú me preguntabas sobre el tratamiento de soporte. Sí. Creo que a lo mejor aquí sí vale la pena tocar ese tema, porque el tratamiento de soporte es precisamente este que te platiqué, las transfusiones, la Ok. vigilancia de que no se infecte, y es un tratamiento muy importante para todos los pacientes con cáncer, ¿verdad? Ok. Que es el tratamiento que va a hacer que no tengan tantos síntomas y que no tengan Ok. complicaciones. Pero sí lo iremos ya platicando Cuando en las siguientes Hematolives que lives. vamos a estar teniendo. Pues yo creo que para cerrar solamente agradecerles a todos por estar aquí siempre acompañándonos, Así es. platicando con nosotros. Gracias a Así Tina y a es. producción. A mí me encanta mi Sí, especialidad, me encanta sí. platicar de esto y yo creo que podríamos estar todo el día, Día. pero Claro que tenemos sí. que seguir con nuestros trabajos Trabajos. y nuestro día. Así es. Pues muchas gracias, doctor. Como usted lo comenta, ya para cerrar, se agradece a todas las personas que estuvieron viéndonos a través de todas las redes sociales. Recuerden que estamos totalmente en vivo, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, y que también ya nos pueden estar escuchando en Spotify. Les recuerdo las redes sociales del doctor, doctorcalzada.hemato. Nos veremos en el próximo Hemato Live cada jueves en punto de las 10 de la mañana, y les recuerdo que esto fue en colaboración de Cap Medical, su clínica de corta estancia. No olviden que somos especializados en hematología, reumatología, neurología y oncología. Doctor, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Claro, gracias a todos, nos Gracias, vemos. producción.